¿Qué es realmente la libertad? ¿Existe realmente una persona que es totalmente libre de hacer lo que le plazca? ¿O todos estamos atados a un destino que no podremos evitar, pase lo que pase? Es un dilema bastante interesante que da para una conversación de bastante tiempo. Pero de algo estoy muy seguro. Matar al 80% del planeta y convertirte en una paloma no es sinónimo de libertad. A ver, antes de que cualquier fanboy me quiera doxear o algo peor, escuchen todo lo que tengo que decir, que es bastante. Vamos paso a paso. Primero con Marley. Marley es un arco interesante. Después del final del retorno a Shiganshina, uno buscaría más respuestas que otra cosa, pero aquí Sayama lo hizo de maravilla, despegarnos un momento de los personajes que ya conocemos para ver con nuestros propios ojos qué hay más allá de las murallas. Creo que el gran fuerte de este arco es que perfectamente podría ser el primero de la serie, contando el otro punto de vista, el de las personas que ven a los habitantes de la isla Paradis como unos demonios. Prácticamente, si ignoras todo lo visto anteriormente, no tendrías motivo alguno para no creer la versión de la historia de Marley, así como antes no tenías motivo para no creer que los titanes solo eran bestias creadas para devorar humanos y no había nada de malo al matarlos. Aparte de lo que ya dije, otro de los fuertes de Marley es que te recuerda muchísimo al inicio de Shingeki no Kyojin. El inicio te presenta un paralelismo bastante interesante entre Eren y Falco, dos niños descansando deseando no estar en el lugar que están en ese preciso momento, solo que uno está acostado en un árbol y otro en medio de un campo de batalla. Lo más interesante es cómo muestran que no importa en qué parte del planeta te encuentres, siempre los que más sufren las consecuencias de la guerra son los niños, los que crecen con el odio y el resentimiento por lo que les tocó vivir. Eso mismo provoca que niños como Gabi o el propio Eren en la primera temporada desarrollen un instinto asesino bastante peligroso. Gabi, teniendo apenas 12 años, está orgullosa de participar en la guerra y matar gente, no porque ella sea así, es porque le hicieron creer que era lo correcto, que solo por su linaje tenía que limpiar sus pecados del pasado de esa manera. El racismo en esta parte de la serie está tratado de maravilla en mi opinión, mostrándolo simplemente como lo que es, odio injustificado, partiendo de la desinformación, los estereotipos y sobre todo los intereses de unos cuantos. En Marley siguen quejando de que la gente de Eldia provocó una masacre por siglos, pero ellos ahora usan el poder de los titanes para hacer lo mismo. Básicamente se convirtieron en lo que tanto odiaban, un imperio que no sabía usar un poder de tal magnitud, y nos lleva todo a un ciclo de odio y malentendidos, que desembocan en guerra. Lo más fácil sería echarle la culpa al poder de los titanes, es tan abrumador que ha causado muertes incontables desde hace 2000 años, pero asimismo también se pudo haber usado para mejorar el mundo. El problema no es el poder, sino el quién lo usa, y Marley en este instante no hace nada que no sea por el bien de su nación. Aún tenga que recurrir a métodos inhumanos y modificar la historia a su conveniencia para que los eldianos piensen que solo por nacer ya están pecando. Y es peor ver que la mayoría de verdad están de acuerdo con esa versión de la historia, como la propia Gabi y el resto de la familia de Reiner. Pero hay alguien que sí tuvo la oportunidad de ver los dos lados de la historia, el mismo Reiner. Desde que estaba en Paradis se notaba como un personaje que de verdad sufría por su choque de ideales, y ahora que vemos cómo lo pasa en Marley terminas de entender a la perfección el personaje. Él sabe que es un monstruo y lleva cargando con eso desde el momento en que salió de esa isla, y básicamente perdió todo en el momento en que fue ahí. Desde antes de partir se llevó la peor decepción de su vida. Su padre era la única razón por la que se convirtió en guerrero y lo rechazó. Después de eso se dio cuenta que está ahí solo por descarte, para unos momentos después forzarse a sí mismo a ser el nuevo líder de la misión porque su amigo murió para salvarlo. Y por último, duró 5 años enteros viendo como todo lo que le enseñaron de niño era una vil mentira, y en realidad él fue el malo de la historia, que perturbó la paz de una isla entera. Prácticamente Reiner es la desgracia encarnada, y gran parte de sus desgracias recaen en su decisión de seguir con el plan sin Marcel, y mientras más pasaba el tiempo, los niños se iban hartando de su farsa, y cuando menos lo esperaban, se terminaron encariñando con los demonios que tanto odiaban. Todo Marley se podría resumir con una frase: el otro lado de la historia. Gracias a todo este arco puedes ver el resto de la serie de manera diferente y así ves las respuestas a las dudas del pasado con tus propios ojos, y los que eran los enemigos ya no parecen serlo. Esto crea un choque de ideales bastante interesante, porque por primera vez en la serie el espectador se aleja de esa cercanía que tenía con los personajes de Paradis y ahora podemos ver la historia como es en realidad, y sorprendernos viendo que no todo era como parecía. Eso mismo sufrieron Annie, Bertolt y Reiner. Por eso mismo se mostraba tanto resentimiento en sus acciones de las temporadas pasadas, y ahora por fin terminas de entenderlos a la perfección. Para Eren y los demás eran unos monstruos traidores. Ahora conociéndolo todo, solo eran unos niños manipulados que querían volver a casa, y al final el único que lo logró fue Reiner, y tiene que vivir los años que le quedan con esa carga, sin poder salvar a nadie.
con sus creencias distorsionadas y dándose cuenta que es un inútil. La muerte es el único camino pacífico que él puede ver, la única manera de limpiar sus pecados, pero aún le quedaba algo por proteger. Mientras esos niños sigan creyendo que en esa isla hay unos demonios y convertirse en un guerrero es un honor, él seguirá luchando, porque es bastante obvio que ve reflejado en ellos lo que alguna vez fueron sus amigos y él, unos niños ignorantes llenos de esperanzas, como lo eran sus contrapartes en la isla Paradis. Por lo demás, se me hizo bastante interesante el ver cómo eran los días cotidianos en Marley y los entrenamientos, y sobre todo cómo se rige la fuerza militar. Básicamente fue como ver un slice of life de Marley, pero me gustó. Conocer a los altos mandos del ejército fue bastante interesante, y tenías que encariñarte de los personajes como Gaby, Falco, Pieck, Porco, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que sí había una trama detrás de todo, la llegada de Eren y el plan de los Tybur de recuperar al titán fundador. Toda la parte de esa familia me gustó. Ver todo el interés político que hay detrás del poder de los titanes me pareció bastante lógico, y el cómo una familia puede tener tanto peso solo por una historia mal contada. Aparte de que Willy tenía toda la pinta para ser el típico villano con clase y el más obvio para ser el portador del titán martillo, pero solo era un señuelo para mostrarle al mundo el verdadero enemigo. Y por otro lado, el palomo. La verdad sí te descoloca ver a Eren de esa forma, pero no puedo negar que me encantó esta faceta del personaje. Antes de que quede la duda, no me parece que esté reescrito en esta parte de la serie. Ya después... mejor no me adelanto. Me parece lógica la manera de actuar de Eren. No hace falta ni saber qué va a pasar para entender su manera de actuar. Desde el final de la tercera temporada te queda claro que Eren quedó mentalmente dañado por besar la mano de Historia. Comprender a los titanes y asegurar que el verdadero enemigo está del otro lado del océano fueron formas de literalmente escupirte en la cara que el objetivo de Eren cambió. Ya no son los titanes, ahora son los humanos. El personaje sigue siendo el mismo. No hay un gran cambio de mentalidad, solo de meta. Es prácticamente una versión de Eren, pero desesperanzadora. Y para alguien que se puso en la piel de un hombre que asesinó a una familia entera y vio lo peor de la humanidad en un lapso de tiempo demasiado corto, pues me parece lógico que unos cuantos tornillos se le hayan zafado. Aparte que, como ya dije, el final del arco anterior te muestra bastante explícitamente que Eren ya no es el mismo de antes. Así que, si alguien tenía esa duda, pues esta es mi respuesta. Para mí Eren en este punto de la serie no está reescrito. Ahora volviendo a la trama. Su relación con Falco me parece bastante interesante. El propio Eren parece darse cuenta que él es un buen niño, solo busca lo mejor para él y para Gaby, y parece tener la objetividad suficiente para entender la situación de ambos bandos. Es como si fuera una versión pequeña de Armin. No disfruta de la guerra y parece ser el más sensato de su grupo, pero este Eren ya renunció a la posibilidad de resolver este problema con los métodos de Armin, así que no tiene problema en manipular a Falco para llamar a sus aliados. Asimismo, su conversación con Reiner puede ser de lo mejor de este arco fácilmente. Es básicamente una tortura psicológica por parte de Eren. Él, sabiendo lo que está a punto de hacer, puede entender a Reiner, todo lo que vivió en su ataque a Paradis, y que los conceptos de héroe y villano quedan en la subjetividad de cada nación. Para él siempre fueron los villanos de la historia, pero ellos en su cabeza solo buscaban el reconocimiento de su país. Ser los héroes de Marley y al mismo tiempo al convertirse él y sus amigos en los héroes de Shiganshina solo reforzaron su estereotipo como los demonios de Paradis. En pocas palabras, no importa qué hagan, en algún lugar del mundo siempre serás el malo, lo que llevó a una conclusión bastante interesante a Eren. Todos somos iguales. Siempre se recurre a la guerra y se busca una excusa para enemistarse con cierto sector de la población. No hay diferencia en cómo eran las clases sociales en Paradis o cómo lo son en Marley. Un gobierno que modifica la historia a su conveniencia y los niños manipulados por adultos ignorantes que se ven orillados a caer en el círculo de odio. Eren ya entendió eso y simplemente aceptó su papel en la historia. Tiene que ser el demonio de la isla Paradis, si así quiere conseguir su libertad y la de sus seres queridos. Súmenle a todo eso que escuchó cómo Marley atacó su hogar aún sabiendo de la existencia del tratado antiguerra del rey Rhys. Un detalle que me gustó fue que el momento en el que Willy dice no quería morir porque nací en este mundo, y Eren abre aún más su ojo recordando la misma frase que él dijo en la primera temporada, que solo nacer en este mundo te da derecho de ser libre, algo que les fue arrebatado a él y a sus amigos irónicamente solo por nacer en este mundo. Es como si solo esa mirada cargara con todo el odio y el asco que tiene Eren por ver cómo usan esa frase para justificar que quieran hacer un genocidio en su hogar sin ningún motivo. Así que acepta la declaración de guerra instantáneamente. Me gustaría creer que no fui el único que pensó que Tybur se transformaría en el titán martillo justo cuando Eren lo partió en dos, pero pues al final él no era el portador, era la hermana que ni su nombre conocimos, pero pues lo que ya dije, me pareció bastante lógico que un personaje con tanto poder político usara su muerte para provocar el inicio de la guerra contra Eren, para ser prácticamente la versión de Eros del presente, el héroe que le mostró al mundo cómo son los demonios de esa isla.
Aunque fue corta, me gustó la participación de este personaje. Hablando ahora de la batalla de Liberio, pues creo que su gran fuerte es que te recuerda demasiado lo que fue la caída de Shiganshina, sobre todo viendo las similitudes entre Gabi y Eren, dos niños que les tocó vivir un infierno por cuestiones ajenas a ellos, y de ahí nació el odio irracional que es característico de ambos personajes, Eren hacia los titanes y Gabi hacia los eldianos, haciendo que el ciclo de odio se repita una vez más, dejando más claro el mensaje de todo esto: todos somos iguales. Por lo demás, la batalla de Liberio me parece que está bien. Las peleas son bastante intensas y emocionantes. Tampoco le voy a sacar profundidad hasta la manera en que se balancean los personajes. Pero otro detalle que me gustó fue que los de Paradis no tienen una gran cantidad de diálogos en la lucha. Lo que me gusta creer a mí, que Isayama hizo todo lo posible para verlo en la misma manera en que los personajes veían a los titanes al inicio de la obra, como bestias sin corazón. Obviamente hay excepciones, como Sasha perdonándole la vida a Gabi o Jan dejando ileso a Falco. Pero también está el caso de Floch, que le dispara a todo lo que se mueve, Eren, que aplastó a todos los presentes, y Armin, que hizo volar un puerto entero y parte de la ciudad. Al final te muestra que incluso dentro de un mismo bando siempre puede haber matices, y que ni los malos son tan malos ni que los buenos son tan buenos, cosa que se ha mostrado casi desde el primer momento de la serie. Una cosa que sí no me terminó de convencer es que el titán martillo de guerra perdió demasiado rápido, y en general casi todos los titanes cayeron muy fácil. Que sí, ya sé que Zeke no está luchando en serio, pero se supone que Pieck, Porco y el resto de soldados de Marley han estado en la guerra por 4 años, mientras los de Paradis se la pasaron haciendo tratos con gente que babeaba y esas cosas. Algo más de experiencia en combate deberían tener. No sé, tal vez podría ser que Isayama quería reflejar que los titanes de verdad están quedando obsoletos y que incluso una isla tecnológicamente atrasada supo cómo neutralizarlos a la perfección, pero algo más de lucha no hubiera estado mal, sobre todo con el martillo, que personalmente solo sentí que estuvo ahí para ser devorado por Eren y ya. Digo, un poquito más de sutileza no hubiera venido mal. Por lo demás, pues toda esta parte del arco está bastante bien, entretenida y con paralelismos interesantes. Y ya después de las peleas, los personajes escaparon sin ningún problema. A ver, con respecto a la muerte de Sasha, sí, es un personaje que se le tiene aprecio por ser la chica patata y todo eso, pero está más para dar un mensaje que para dar un golpe emocional. O sea, Isayama la sacrificó para dejar en claro que la violencia a fin de cuentas solo lleva más violencia, y nunca se puede ganar sin sacrificar algo. Para mí realmente lo bueno de esta muerte cae en todo lo que la rodea y no el hecho de que Sasha haya muerto. Todo el odio que Gabi acumuló por Paradis durante la guerra y ahora potenciado por presenciar la muerte de sus amigos por culpa de Eren. Sumado a la capacidad de Falco de entender la situación y lograr entender a Eren y que Marley no son los santos que tanto vendían. Básicamente el que Gabi haya hecho eso no es culpa suya como tal, es una esclava del ambiente en la que se crió. A ella le enseñaron que esos demonios debían morir, así que sí tiene algo de culpa porque ella jaló el gatillo, pero ¿quién le enseñó a una niña de 12 años a disparar un arma en primer lugar? Creo que esto deja en claro que la guerra no soluciona el problema, sino que lo aumenta, creando aún más diferencias entre los dos bandos, deshumanizándose entre ellos cada que tienen algún conflicto. Y el gran problema es que nadie quiere arreglar el conflicto de raíz, porque ¿cómo puedes cambiar un pensamiento que viene arrastrándose por más de 2000 años? Es más fácil entregarte a la naturaleza de este mundo, y aunque aún queda gente que cree que hay más caminos por tomar, al final el mundo les da la espalda y terminan siendo parte del ciclo de muerte y guerra. En pocas palabras, Gabi, te amo y los que te odian no entendieron Shingeki no Kyojin. Por otra parte, la reacción de Eren se me hizo bastante curiosa, como si Sasha solo hubiera sido un chiste para él, mientras los demás lloran sin parar, él solo ríe. Para mí esto, más que ser una parodia mala del Joker, deja claro la gran decadencia moral de Eren, y el cómo al conocer el futuro solo se entrega a lo que ya está destinado a pasar, como en la escena en la playa en la que te muestran que él está completamente separado de sus amigos, y el arco cierra con lo que probablemente todos nos preguntábamos mientras veíamos a los personajes de Marley. ¿Qué pasó con el cast principal en estos 4 años? El flashback de los voluntarios de Marley aliándose con Paradis me gustó mucho. Te muestra todos los matices que hay dentro de una nación y cómo no todos son completamente fieles, empezando por uno de sus guerreros estrella. También se me hizo una estrategia inteligente por parte de Isayama, así les das una ventaja más a los de Paradis que están contra las cuerdas, y por fin le da algo más a Zeke aparte de ser el chango arrojapiedras, y en sí todo su plan me parece bastante lógico, concuerda muy bien con las reglas que la serie ya te había establecido con el poder de los titanes, y vuelve el mismo dilema de Eren sobre si vale la pena sacrificar a Historia por el plan, pero ahora con el plan de Zeke todo tiene sentido, o bueno, al menos el que suponía que era el plan. También esto trajo la introducción de nuevos personajes, como Nicolo, Oyankopon y Yelena.
La última es la que más destaca por ser un personaje tan impredecible y fanática compulsiva de Zeke. Me recuerda cuando los reclutas se infiltraron. Ni siquiera con los supuestos aliados podían estar seguros si iban a ser traicionados o no. Aunque el final, el que iba a traicionarlos sería alguien que siempre estuvo con ellos desde el inicio. Me encanta cómo al llegar a la isla todos están destruidos por la muerte de Sasha, mientras Eren se encuentra solo, hundido en la oscuridad, con un espejo con el que se motiva él mismo, con la misma frase esperanzadora que siempre ha caracterizado al personaje, pero ahora con un enfoque completamente diferente, una muestra de todo lo que es el arco de Marley. Lo mismo que ya vimos, pero cambiando el enfoque de una manera en la que te cuestionas en realidad quién es el bueno y quién es el malo, si es que existen ambos bandos. Pasando al siguiente arco, pues no nos vamos muy lejos, empieza justo donde terminó el anterior. Eren viéndose al espejo mientras Hanji lo mira extrañada y a quien trató de engañar. Esta ya es la recta final de la serie y no puedo ocultarlo más, el final no me gustó. Así que en lugar de hablar todo en orden cronológico para luego llegar a un final decepcionante, hagámoslo un poco más dinámico. Diré lo que no me gustó y lo que me gustó de este arco final, partiendo desde el último capítulo. En otras palabras, diré lo que no me gustó por culpa del final y lo que sí me gustó con todo y el final. Los problemas para mí recaen sobre tres personajes, precisamente los dos protagonistas e Ymir. Empecemos con el gorrión. A ver, ¿cómo lo explico? Viendo a Eren en todo este arco, yo estaba fascinado, porque para mí el personaje había caído a tal punto en el que su objetivo ya iba mucho más allá que proteger a sus amigos, porque precisamente los puso numerosas veces en peligro, mandó a Sasha y a Hanji a la muerte, y todos los demás estuvieron al borde de morir más de una vez. Llámeme pendejo, pero a mí me queda claro que con todo lo que hizo Eren a lo largo de todo el arco y sobre todo en su conversación con Zeke en los caminos, que ya había llegado a otro nivel de obsesión con su libertad. Y eso mismo me enamoró de esta faceta del personaje porque va muy de la mano con todo su desarrollo de las 3 temporadas anteriores y como poco a poco su moral iba reduciéndose prácticamente a nada. Si hasta lo dice textualmente, no dudaré en quitarle la libertad al que me la quite a mí. Eran 2000 años de historia cargando sobre los hombros de Eren, siendo él el que destruiría todo ese ciclo de odio, el que acabaría con el odio del mundo, destruyendo el mundo, todo por ser un pequeño niño al que le quitaron su libertad. Básicamente él carga con el resentimiento de todos los eldianos. De ahí parte su mentalidad tan radical al querer matar a todos los que no fueran de su raza. No digo que el plan que Eren parecía tener en ese momento fuera el adecuado, pero su manera de pensar se me hace lógica teniendo en cuenta todo lo que vivió. ¿Y qué pasó? Pues al final todo lo que hizo Eren desde el inicio del timeskip era una farsa, porque él ya había visto por completo el futuro y ya sabía que iba a perder y ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Así que todo lo que hizo en este último arco fue una actuación porque en el fondo sabía todo, y según él lo hizo para proteger a sus amigos y por mi casa. A ver. No voy a decir que no se había introducido que Eren hacía todo por sus amigos, porque desde los flashbacks en Paradise te daban a entender que sí luchaba por mantenerlos a salvo, pero luego también hacen el contraste del flashback mostrando a Eren extremista dando un golpe de estado a Paradise y torturando psicológicamente a Armin y Mikasa, sin contar la incontable cantidad de veces que los puso en peligro, entre esas matando a Sasha, a Hanji, dejando a Levi paralítico y con la historia prácticamente en depresión por haberse embarazado. Así que muy protector con sus amigos no fue. Y luego él mismo dice: quiero que tengan la libertad para detenerme. Ok, te lo compro. Quiere que sus amigos sean libres, pero entonces contradice completamente su objetivo inicial. Estamos hablando de alguien que no dudó en matar al 80% de la humanidad una vez aceptó su destino. ¿Por qué le cuesta tanto dejar que sus amigos no peleen? Y ahí recae la cuestión. Eren tenía que ser derrotado sí o sí, porque es el futuro que él mismo vio. Pero no sé, esto del futuro inevitable no me termina de convencer. Me gustaba la idea de que Eren viera el futuro y quedara vuelto loco por esto. El problema es que yo pensaba que solo habría una opción viable, que sería la de Eren. Y no, para las consecuencias que causó y su verdadero objetivo, el plan inicial de Paradise y sobre todo el plan de Zeke eran mucho mejores. Me choca mucho que Eren no hizo nada por evitar el futuro y solo lo siguió. O sea, en todas las cosas buenas tenía fe en que las cosas podían salir bien, pero ante la primera cosa mala que sucedió como en sus visiones, que fue el rechazo de la propuesta de Paradise, desapareció y se entregó a su destino, lo cual no me cuadra para nada. Sí tenía voluntad para pelear, pero no para intentar un plan B, y tampoco te dejan claro qué tan inamovible es el futuro que vio Eren, porque ahí tienes a Mikasa y a Jan imaginándose what ifs si se tomaban decisiones diferentes a lo largo de la historia, que tampoco dicen de dónde salieron, si estas sí las provocó Ymir o son solo sueños, o de verdad existen universos alternos
capítulos donde se tomaron decisiones diferentes, lo cual querría decir que lo que hizo Eren tiene aún menos sentido porque el destino no existe. Y si el destino sí existe, pues qué chiste tiene todo lo que sucedió, si no había manera alguna de evitarlo. Al final, el ciclo de odio recae en un niño chiflado y su capricho de proteger a sus amigos de la manera más absurda posible. Es de las pocas series que he visto que sacrifica su mejor versión de un personaje para hacer un plot twist mal hecho. Es que no sé qué le pasó a Isayama. Todos los giros de trama a este punto de la serie estuvieron de maravilla, pero el final se siente hecho porque sí, para darte el shock fácil. Es que al final todo el desarrollo de Eren fue nulo, parecía el mismo niño inmaduro del capítulo 1. Todo el conflicto entre él y la alianza no tuvo sentido tampoco, porque hasta él mismo reconoce que estaba mal. Entonces, al final, ¿de qué sirve dividir toda la trama en dos frentes si al final resulta que solo había uno? Y encima no podía ganar. Siento que fue una guerra falsa. El punto de quiebre de Eren, en vez de ser emotivo, da cringe, porque precisamente Eren ya había tenido un quiebre bastante bueno capítulos antes, donde llora y le pide perdón al niño porque lo iba a terminar matando, y al final el mismo capítulo cierra con Eren gozando de que es el precio que se debe pagar para la libertad. Era buenísimo porque te mostraba cómo fue la caída moral de Eren con el paso del tiempo, porque hasta ese momento todos pensábamos que Eren hacía todo esto por algo más fuerte. Y ni me digan que no me gustaba el Eren llorón porque defendí todos sus mental breakdowns en los videos anteriores, simplemente no me gusta. El mismo personaje te tiraba diálogos internos que dejaban claro cuál era su manera de pensar. ¿Por qué fingiría cuando el único personaje que está es solo él? Son diálogos que son para el espectador y nada más. No sé, la verdad que Eren me pareció una tremenda decepción, que por desgracia perjudica bastante ya que él es el que mueve los hilos de toda la trama desde el arco de Marley. Y su amor por mi casa. Ay. No me gustó para nada. No se me hace lógico que un personaje que se pasó más de 100 capítulos sin darle una sola muestra de amor a Mikasa, de repente cambie todas sus prioridades por ella. Creo que fue la manera más deshumanizada de tratar de humanizar a Eren de nuevo. Estoy de acuerdo que el amor es un sentimiento que casi todos entendemos y compartimos, pero de ver a un demonio matar niños sin piedad, a verlo llorar por su crush, pues como que algo no cuadra. Ni me voy a meter en temas como que me gustaba más su ship con historia o cosas así, porque eso ya es algo externo de la serie. Ni tampoco si quería que Eren fuera el padre del niño, teoría que tampoco tiene sentido porque al poco tiempo de mostrar historia embarazada se confirma que el papá es el granjero. Igual también que su trama tan innecesaria. Al principio se me hizo una manera inteligente de sacar historia de la trama, pero luego mostrar fragmentos del parto cuando estábamos en el clímax del retumbar, dando a entender que ese bebé podría ser algo importante, y a la mera hora no influyó en nada la trama. Isayama tenía ganas de trolear en los últimos capítulos. Ahora, pasando a la posesiva de la bufanda. Mira, hasta este punto de la serie, Mikasa me parecía un cero a la izquierda. Salvo unos cuantos momentos destacables en la temporada 1, me parecía bastante meh. La típica sumisa del protagonista, pero a partir de War for Paradise ya me empezó a dar un poquito de asco. En serio, yo pensé que Eren al decirle que era una esclava, lo decía de verdad. Y en parte me había gustado porque pensé que a partir de ahí Mikasa tendría algo de desarrollo y dejaría atrás su dependencia de Eren. Pero fue aún peor. Este arco era la prueba de fuego para que el personaje evolucionara y al final demostró ser más sumisa que nunca. Ya ni siquiera porque Eren hizo todo lo posible para que todos lo odiaran. Y había un solo personaje oponiéndose a la opción de matarlo: Mikasa. Lo peor es que hasta ella misma reconoce que puede ser posible que Eren siempre fuera así. Y peor porque todo esto fue una mentira, ya que Eren nunca fue así. Llega un punto en el que es estresante y ridículo. Es que uno de verdad quiere pensar que Mikasa es algo más que el arma favorita de Eren, que de verdad generó más vínculos con el resto del cast, pero durante todo el arco no hizo más que anteponer a este sobre los demás, después de haber asesinado millones de personas inocentes, y cuando por fin tuvo el valor para matarlo, hizo esto. Es que a veces uno no sabe cómo reaccionar. Lo peor es que recuerdo hace mucho ver un tweet que decía que a la gente no le gustó el panel por ser muy turbio o muy grotesco. Y nada que ver, es sumamente ridículo cortarle la cabeza al amor de tu vida que te dijo que eres una buena para nada y despedirlo con un beso. Es que esta ella misma contradice el plan de Eren de querer darle la libertad a sus amigos porque aún elige ser una esclava. O sea, entiendo que lo de Eren, si lo rebuscas un montón, te puede parecer libertad. Para mí no lo es, pero no juzgo. Pero lo de Mikasa es indefendible. Si al final ella fue el eje principal de todo el plan para detener el retumbar y para que la misma Ymir cambiara su forma de pensar, un personaje que llevaba capítulos siendo un arma con voz,
fue la que detuvo el suceso más importante de todo el manga. Lo peor es que de la noche a la mañana parece lo más importante de toda la historia el romance de Eren y Mikasa, como si Shingeki fuera una comedia romántica ahora. En toda la serie jamás se dio algo para desarrollar este romance. ¿Saben qué es lo que hay? Una escena en la que Eren se sonroja viendo a Mikasa. Es todo lo que se tiene para justificar que una serie que jamás se centró en el romance cerrara con una historia de amor adolescente. Es que... ¡no! Es que se los juro, yo traté de que al final me gustara. Me vi toda la serie de nuevo solo para comprobar si el problema era yo y no la serie. Y siguió sin gustarme. Aún me falta una de las responsables de que siga pasando esto. Ymir, la fundadora. He de admitir que antes del final su incorporación dentro de la trama me pareció una genialidad, que todo lo del ciclo de odio empezara por una niña esclava que liberó a unos cerdos. El detalle de la libélula esta sí está medio raro, porque me gustaba más cuando el origen de los titanes era un poco más abstracto, pero hasta este punto no me parecía malo, simplemente me gustaba más antes. Y que aún así, teniendo el poder de una diosa, Ymir no pueda ser libre, porque ella no sabía qué era eso. Ella vivía por y para el rey porque no conocía otra forma de vivir. Y que alguien como Eren, 2000 años después, sea el destinado a terminar esto me había encantado. No más que, obviamente, eso no fue lo que pasó. Eren solo lo hizo por ser un simp de Mikasa e Ymir no era libre por su mentalidad, sino porque estaba enamorada del rey. Shingeki no Kyojin siempre me fascinó por su crítica social hacia el racismo, la esclavitud, la discriminación, la política, la guerra, por sus paralelismos, por cómo cambia toda la historia en retrospectiva. Y el cabrón de Isayama me reduce toda una historia de 2000 años de tragedia a amor. Capaz si él quería hacer una obra romántica desde el inicio y se terminó acordando hasta el capítulo 139. Es que no entiendo qué significó todo lo que Eren hizo en los caminos. ¿De qué sirvió que Ymir llorara al ver que por fin alguien puede liberarla? ¿De qué sirvió que Eren le mintiera a Zeke y a los espectadores si ya no tenía por qué ocultarlo? No había nadie presente para que descubriera sus verdaderas intenciones. ¿Para qué le dice a Ymir, préstame tu poder para destruir el mundo? Si eso no era lo que quería ninguno de los dos. Es que, no sé, se siente feo ver cómo mi trama favorita de la serie resultó ser Bait, y que el villano final resultara siendo el puto gusano este. Ni el rencor de los eldianos ni los siglos de racismo importa frente al estropajo este. Él es el verdadero mal de este mundo. Al final siento que todo el retumbar pierde demasiado sabiendo el desenlace de estos tres, siendo los pilares de la historia. Y peor aún, cuando ves que el plan de Eren no sirvió para nada porque Paradis no está en paz, sus amigos están exiliados de su hogar y una guerra inminente está a punto de suceder. Digo, no sé qué esperaba que sucediera si él mismo sembró ese pensamiento en toda la isla. Pensaba que él iba a morir y el odio desaparecería así como así, y que sus amigos no tendrían consecuencias por matar al héroe de Paradis si al final se convirtieron en todo lo que él no era. Eso pasa cuando piensas con la cabeza de abajo. Y por el final estilo Espíritu Santo... Es que, ¿qué digo? ¿Que me parece ridículo? Eso ya lo deben haber dicho muchos. Yo diría más, ¿por qué? O sea, el simbolismo de la paloma está más quemado que Armin en Shinganshina. ¿Me quiere representar que Eren ahora es libre? Me quedó claro desde mucho antes. El protagonista más complejo de todo el shonen tiene el mismo objetivo que Ichigo, que Mikasa sigue clavada con el genocida. Honestamente no había ni que mostrarlo porque era obvio que eso pasaría. Ya no sé ni qué decir de esto, ya hasta me cansé de hablar mal. Mejor hablemos de lo que sí me gustó. Bueno, eso fue todo por hoy. Nah, mentira. Si hubieron cosas que me gustaron. Me sigue pareciendo un final malo, pero le encontré más cosas rescatables que la primera vez. Precisamente casi toda la subtrama de la alianza me gustó. Irónicamente, la primera vez que la vi me pareció aburrida. Y viéndola por segunda vez, esto es para mí la que mejor representa el mensaje que quiere dar SNK. Que ningún humano es diferente a otro y que cuando la situación se pone dura pueden resolver sus diferencias y ver que son iguales. Aunque Eren quería que eso pasara, lo cual le quita algo de mérito porque estaban destinados a aliarse igual. Pero bueno, no lo empeora tanto. Me encanta como al mismo tiempo en el que Gabi y Falco se van dando cuenta que Paradis no es diferente al resto del mundo, Jan, Armin y Connie se van separando de Eren y lo ven más como una amenaza que como un aliado, mientras Levi y Zeke se van conociendo un poco más. Toda la parte en la que Eren estaba preso y Zeke en el bosque sirvió para que los demás personajes se dieran cuenta que eran las piezas de un juego de ajedrez comandado por estos dos, y eso mismo fue lo que los convenció a todos de unirse contra su enemigo. Pero cuando se dieron cuenta, los jaegeristas ya habían tomado la isla. Ni siquiera Pixies o los altos mandos pusieron resistencia, porque ya era demasiado tarde.
Eren y Zeke le habían visto la cara a todos, y ahora los únicos que podían hacer algo era la Legión de Reconocimiento, pero ellos están prácticamente partidos porque ya no saben qué pensar, si Eren de verdad es su amigo o no, si Marley de verdad los atacará pronto o si de verdad perdonar a los dos marleyanos que causaron la muerte de Sasha. Aquí los dos personajes que pierden la cabeza son Nicolo y Connie, uno queriendo asesinar a Gaby y otro a Falco, y en ambos casos les tuvieron que abrir los ojos de que hagan lo que hagan, Sasha no volverá, y matar a esos niños es lo que ella menos hubiera querido, porque si en un punto ella le perdonó la vida a Gaby fue porque aún había un poco de bondad en su corazón, y ellos deberían hacer lo mismo para no terminar de convertirse en unos monstruos, para entender que la única manera de terminar con el odio es deteniendo la violencia. Si a mí no me molesta que todos sean unos pacifistas y yo quería que Eren fuera un genocida que matara a todo el mundo por ser edgy, yo lo que no quería era que el personaje contradijera todo lo que se planteó sobre él en los últimos arcos, y eso la alianza sí lo supo mantener, perdonando a dos niños que no tienen la culpa de lo que hicieron, y asimismo Gaby supo abrir los ojos y olvidar todo lo que Marley le enseñó, olvidando los prejuicios y viendo la misma realidad. Su desarrollo es de mis favoritos de toda la serie, porque pasa de ser la niña racista a salvar a la familia de la mujer que asesinó a sangre fría, por darse cuenta que no eran los demonios que le contaban, y también darse cuenta que todos los que han sido parte de esta guerra fueron demonios. Hasta bajó la cabeza para que la Legión de Reconocimiento le ayudara, y eso mismo ayudó al desarrollo de los demás al ver que esa pequeña niña que no dudó en matar a su amiga vio su error y les pide ayuda para salvar a su pueblo, el mismo que ellos destruyeron hace unos días, lo cual no los hace diferentes de ella. Ellos incluso han tenido que matar a sus propios amigos por la supervivencia de su especie. Desde hace mucho que no son los buenos de la historia. Creo que todo esto sirve para ver que detrás de esos soldados siempre hubo sentimientos por los que pelear, en ambos bandos. Pieck dice que ya no confía en Marley, pero sí en sus compañeros de batalla. Reiner fue el que aceleró la invasión a Paradis para rescatar a esos niños, que son la última luz en su vida. Porco no dudó en dar su vida para que Falco pudiera vivir después de ingerir el vino que lo convirtió en titán. Annie solo quería volver con su padre, y por el otro lado, Armin quería cumplir su sueño, Connie recuperar a su madre, Hanji conocer a los titanes, Levi cumplir su promesa con Erwin. Todos tenían algo más por qué pelear más allá de esta guerra. Es ese factor humano lo que los hizo entenderse en medio de toda la oscuridad, lo que los hizo pelear codo a codo una vez más, porque estaban a punto de perder eso que los motivaba por un enemigo en común. He visto gente quejarse de que Armin y la Legión perdonaron demasiado rápido a Annie y al resto de marleyanos después de todo lo que hicieron. Yo no lo veo como que los hayan perdonado rápido, es más, ni siquiera veo como que en este punto los hayan perdonado del todo, porque Jan, por ejemplo, sigue molesto con Reiner por lo que le hizo a Marco. Simplemente ahora los entienden y no están en posición de juzgarlos porque ellos hicieron lo mismo. Dejémoslo en que ahora están a mano y no tienen de otra que luchar juntos porque son lo único que queda para salvar al mundo. El momento que más me marcó de la alianza fue el sacrificio de Shadis y Magat, porque para mí es todo lo que Shingeki de verdad quería mostrar, que se puede evitar esta lucha sin sentido de una manera en que ambos bandos se unen, matando a dos personajes bastante parecidos, los instructores que mandaron a los niños a la guerra y les enseñaron a odiar a su enemigo y no entenderlo, y ahora que conviven juntos por fin aprecian cómo es el mundo y cómo esos niños entendieron lo que ellos no. Dos personas que en otro contexto estarían peleando ahora dan sus vidas para proteger a los estudiantes a los que le hicieron tanto daño. Es como si fuera una redención por sus crímenes de guerra y su manera de pedir perdón a sus alumnos y a sí mismos, y dando el mensaje con el que a mí me gusta quedarme de la serie: los conflictos bélicos y discriminatorios siempre pueden resolverse. Lástima que eso sucede por el capítulo 120 y tantos y no en el 139, pero bueno. Mis problemas con la trama de la alianza empiezan ya por este punto, al ver que Floch, siendo un humano común y corriente, soportó ser arrastrado por el mar a kilómetros de distancia y aún así vivió. Ya sé que es muy simbólico que alguien tan radical como él muestre sus ansias de cumplir su objetivo de una manera tan enfermiza, pero creo que antes de hacer un simbolismo debes priorizar que los hechos tengan sentido, digo yo. Al final es triste ver como Floch, que es una versión mucho más enfermiza de Eren, es más firme y tiene sus objetivos más claros que este último. Al menos estos capítulos tienen la muerte de Hanji, que es también de las mejores de la serie, completando muy bien su desarrollo y respetando todo lo que significa la Legión de Reconocimiento. Aparte que ese final con sus compañeros caídos es una belleza. Pero luego de eso llega Falco, que de la nada es más titán bestia que mandíbula, porque convenientemente bebió del vino que tenía el fluido de la médula espinal de Zeke. Me encanta el personaje de Falco, me parece la contraparte perfecta de Gaby, siendo alguien tan inocente y dispuesto a dialogar con los demás, como lo que eran Eren y Armin de niños, pero
convenientemente convertirlo en un pájaro cuando los personajes no tenían otra manera de acercarse a Eren. Que el simbolismo es muy bonito, porque la primera aparición de Falco fue mientras estaba tirado en el campo de batalla viendo a los pájaros, y él quería ser igual de libre que ellos. El mismo simbolismo de cada 5 capítulos, pero bueno, te lo paso. Y lo mismo que dije antes aplica ahora. Hay que priorizar el contar una historia con sentido y luego ya te das el lujo de meter simbolismos. Y lo de Falco, por más que se pueda justificar, está rodeado de tantas conveniencias que ya no te lo puedes tomar en serio. Está bien que Isayama siempre ocultó el límite que tuvieran los titanes cambiantes, pero llega un punto donde ya no lo puedes dejar pasar. Y ya tocando los últimos capítulos, la pelea final con Eren y todos los titanes a su disposición, pues no me parece un desastre absoluto como muchos podrían pensar. A ver, tiene cosas que obviamente no me gustan, como que sigan dudando si matar a Eren o no después de todo lo que les está lanzando y todo lo que ha hecho hasta este punto, o que de repente se hayan olvidado del Ghast que en las primeras temporadas acaba en los momentos más importantes y ahora parecen tener carga ilimitada, o que la clave para detener el retumbar sea Zeke, cuando Ymir 15 capítulos atrás pasó de él por completo y solo obedeció a Eren. Si se supone que Eren tiene por completo el poder del fundador, Zeke ya no debería de importar en estos momentos. Hay ciertos detalles que no me terminan de cerrar y hacen que este tramo no me encante, pero hay cosas que sí me encantaron, principalmente Zeke. No sabía dónde meterlo a él porque no forma parte de la alianza y no lo mencioné junto a los 3 del principio porque él sí me gustó. Zeke tenía una visión de la libertad muy diferente a la de los demás. Él desde que fue un niño cargó con la presión de ser el que liberaría a su raza. Eso mismo lo sugestionó a tal punto que perdió la confianza en sí mismo. Él ni siquiera sabía si de verdad le gustaba la idea de liberar a su gente de la opresión de Marley. Nunca le permitieron cuestionarse si lo que le obligaban a hacer estaba bien. Así que el único momento de su vida donde pudo ser el mismo fue con Saber, la única persona que de verdad se preocupó por cómo estaba ese niño y no lo vio como un arma. Eso mismo lo llevó a traicionar a sus padres y seguir el plan de Saber. La guerra entre el Imperio Eldiano y el resto del mundo nunca acabará, hasta que uno de los dos deje de existir. Fue el espía definitivo, el que nunca dejó que nadie lo conociera. Solo buscaba acabar con esta batalla que ya duró demasiado tiempo, y cuando por fin pudo contarle a otra persona lo que de verdad quería, lo terminó traicionando. Lo que deja a Zeke en un bucle de fracasos que solo hacen ver a su plan como un futuro utópico, y que en realidad la violencia no puede detenerse. Hasta que después llegó Armin y por fin pudo abrirse con alguien más sin miedo a nada, porque ahora que perdió todo, ya no sirve de nada que se oculte, y por fin admite que su verdadera visión de la libertad es simplemente morir. En un mundo donde solo naces para multiplicarte y pelear, no tiene sentido buscar la libertad, y por eso su plan es cortar de raíz todo este problema, que los eldianos dejen de multiplicarse y esperar al día de su muerte en paz. Básicamente lo opuesto a lo que es el mundo, pero Armin lo ayudó a abrir los ojos y a darse cuenta de que no todo es tan horrible como él lo pinta. Armin le enseña que a veces los momentos triviales que no solemos darles tanta importancia son los que más nos definen, y son en los que en realidad eres libre. Esta libertad en Armin se representa como una hoja, por el árbol que visitaban de niños, y en sí como la pelota de béisbol con la que jugaba con Saber, en esos recuerdos donde eran felices, y donde está la gente por la que valía la pena luchar. Por estar tanto tiempo enfocado en su plan, Zeke perdió el rumbo, y no supo apreciar que la vida podía ser bonita por momentos, y por eso mismo su muerte me encanta. Es tan pacífica y sin rodeos como lo que él planeaba para su raza, y ese diálogo final de "qué bonito día", si tan solo me hubiese dado cuenta antes. En los últimos momentos de su vida, por fin pudo darse cuenta que nunca fue tan infeliz, solo le faltaba ojo para captar las cosas bonitas. Y al menos, antes de su muerte, pudo entender que su padre solo buscaba lo mejor para él, solo que él también perdió el rumbo por enfocarse tanto en su plan. Descuidó a sus seres queridos, justo como le terminó pasando a él. Y esto mismo da un cierre total al dilema de Levi sobre la promesa que le hizo Erwin, solo que en lugar de ser una batalla épica como era de esperarse, resultó ser la antítesis de lo que uno esperaría. Y en lugar de estar emocionado, solo lo aceptas como lo que es, el suicidio que Zeke siempre estuvo esperando, solo que con un enfoque mucho más pacífico, mientras Levi por fin compensa todo lo que sufrió a lo largo de tantos capítulos. Es un simple corte que libera la pena con la que ambos personajes han estado cargando por tanto tiempo. De verdad, me gustó mucho. Que los titanes viejos hayan salido para ayudar a los demás es algo que sigue sin cuadrarme mucho, porque parece más que Ymir esté jugando mientras los deja actuar que otra cosa, pero bueno, al menos no es tan descarado como otras cosas. Y ayuda para cerrar con el desarrollo de Zeke, que los fantasmas del pasado aparezcan para redimir sus errores. Aparte de que en esta parte también tenemos a los soldados de Marley pidiendo perdón y arrepintiéndose de todo lo que han hecho durante años, porque el odio que sembraron fue lo que le dio vida a ese monstruo. Más o menos lo mismo que representa lo que es la alianza, la gente que se dio cuenta por las malas de sus errores, aunque al final llega un gusano de la nada y convierte a todo el mundo en titanes y parece que al final todo se fue a la mierda, pero al final no, y solo se crea una falsa tensión porque todos los personajes volvieron a la normalidad un capítulo después. Pero mi gran problema con el
capítulo final no es ese. Al final era medio obvio que después de todo Isayama no iba a matar a la mitad del elenco así. Aparte de lo de Eren y Mikasa, Armin también me dejó un mal sabor de boca por darle la razón a Eren después de discutir solo por 2 páginas. Entiendo que medio pierde la esperanza al aceptar que es un futuro inevitable, pero eso no justifica que los actos de Eren son una locura. El personaje que siempre se caracterizó por buscarle una salida más pacífica a los problemas le da la razón a un genocida, y no solo eso, le agradece que haya hecho esto para salvarlo él y a sus amigos. Por más que sea su mejor amigo, de verdad me molesta que Armin acepte los actos de Eren así porque sí. O sea, entonces ¿dónde quedó todo el debate moral y la pregunta de quién tenía la razón? Si al final todos olvidaron sus dudas de un momento a otro, solo porque Eren confesó que lo hacía por ellos. No, pues sí, eso perdona el hecho de asesinar 4/5 del planeta. Al menos los reencuentros de los demás con sus familias son bastante bonitos, y ver cómo la Legión ve por una última vez a sus compañeros caídos es un detallazo, ya que por fin parece que su lucha llegó a su final, y ahora solo les queda ver con orgullo de sus amigos, ya que sus sacrificios no fueron en vano. Y lo de Levi es mucho más sentimental porque es la primera vez en toda la serie que hace el saludo de la Legión y la primera vez que llora, soltando todas sus emociones reprimidas y por fin mostrando el cariño que le tenía a sus amigos. La última vez que demostró afecto abiertamente lo perdió todo, y ahora que su pelea concluyó, no tiene problema en soltar todo una vez más. Te amo, Levi, siempre serás mi personaje favorito. Solo hay un pequeño detalle. Olviden todo lo que dije de que su lucha terminó, porque ahora están vetados de Paradis, que se volvió una dictadura radical en base a las ideologías de Eren, la brillante persona que imaginó que plantar el pensamiento genocida en Paradis era buena idea. Y ahora los amigos que intentó proteger no saben si serán bienvenidos a su hogar, o peor aún, en cualquier momento puede estallar una guerra contra el resto del mundo. Grande Eren, qué listo que sos. Si el chiste de esto es dar el mensaje de que la guerra es inevitable, está muy mal implementado. Porque primero que nada, lo último que planteó Eren fue que hizo lo que hizo por sus amigos. Así que él jamás tuvo intención de parar las guerras, lo cual deja toda esta parte medio inútil. Y en lugar de provocarte impotencia por la crueldad humana, solo te hace bajar la cabeza de la decepción por sentir que perdiste el tiempo. Y porque se tomaron las peores decisiones posibles para llevar la historia a este punto. Y no de una manera orgánica, sino porque el protagonista es imbécil. Y ni se pregunten qué pasó porque aquí se acaba la historia. El futuro de Paradis y la Alianza, mejor imagínatelo porque aquí se prefirió darle prioridad a un gusano manipulador y al pajarito simp. Pero bueno, al menos ya se acabó y no hay nada que pueda estar peor. Ay, ¿para qué me hago ilusiones? Bien, el video pudo perfectamente haber terminado ya, pero como uno de los fuertes de esta cosa es cómo usa la retrospectiva, vamos a dedicarle un espacio para repasar cómo queda la serie una vez vista al 100%. Básicamente me parece que desde el capítulo 1 hasta el último del arco de Marley está contada de manera excelente, pero con mayúsculas, excelente. Tanto así que puedes darte el lujo de ver la serie en un orden no cronológico y aún así te queda una experiencia única. Lo que empezó siendo una historia de supervivencia con toques de horror tuvo una transición a crítica política con tintes fantasiosos, sin que se sintiera forzado, ya que todos los elementos estuvieron colocados para que los infinitos giros de trama tuvieran sentido. Y esto, viendo la obra por segunda vez, es mucho más notorio. Desde el comportamiento de los traidores en las primeras temporadas, era verlos y pensar cómo no me di cuenta desde un inicio que estaban infiltrados, o lo que había más allá de las murallas, que te deja pensando como lo que habías visto hasta ese punto es un pequeño tramo de la historia, y que aún nos falta tanto por ver. Te cambia la perspectiva de los titanes y dejas de verlos como esos monstruos deshumanizados del comienzo. Ahora son las víctimas de todo esto, juguetes usados de una manera inhumana para tener ventaja en esta guerra. Detalles como la verdadera identidad del titán sonriente que te expanden el lore sobre los titanes de una manera increíble, aparte de que llena la serie de unos paralelismos y simbolismos espectaculares, como que la ex esposa de Grisha sea la que haya designado a la actual, o que los dos hermanos Jagger tengan crianzas completamente diferentes y que estas mismas sean completamente lo opuesto a su forma de pensar, o toda la crítica política que hizo el adoctrinamiento a los niños y cómo esto los termina por convertir en monstruos, como lo son Eren y Gabi, que queda bastante claro con los paralelismos que tienen los dos. Mis problemas vienen con el arco final, que te plantea el evento más importante de toda la serie para que quede resuelto de una manera tan anticlimática. Y peor aún, que el motivante de todo esto sea un amor que nunca se desarrolló. Y aún peor,
que se trate de justificar con otro amor que no tiene sentido. Casi todos los arcos de personaje quedaban abiertos para este tramo final, y todos se cierran gracias a un obsesionado que no pensó su plan más de 2 veces. Lo de los caminos pierde bastante valor teniendo en cuenta que todos los diálogos que tiene Eren son mentira. Él jamás pensó así, era solo una máscara para vender humo. El llanto de Ymir también es un sinsentido. Al principio te dejan claro que ella tenía rencor al mundo por juzgarla y oprimirla por buscar la libertad de unos simples cerdos, y su falta de voluntad propia era lo que le impedía escapar del rey. Y se supone que el papel de Eren era enseñarle que podía ser libre, solo tenía que ayudarlo a destruir el mundo que tanto daño le hizo. Pues no, mejor tiremos todo eso, hagamos que Ymir se identifique con Mikasa y su amor obsesivo con Eren. Esto le dará mucha profundidad al personaje, porque la esclavitud real es completamente incomparable con amar a un cabrón que ni te voltea a ver. Eres un genio, Isayama. Y el momento que de verdad casi me revienta la vena de la sien, Eren provocando la muerte de su madre. Como Bertolt tenía que vivir para el futuro, mandó al titán sonriente a comerse a su madre para salvarlo. Digo, no pasa nada. Al cabo, esto fue lo que Eren tomó como motivación para matar a todos los titanes y ahora sí conocer el mundo. O sea, que él mismo se creó a sí mismo. Pero digo yo, si solo mandaba al titán sonriente a otra dirección, no veía a su mamá siendo asesinada, y así nos ahorrábamos que no tenga sentido el que le guarde rencor al mundo por lo que hizo, porque él mismo se provocó lo más traumante de su vida. Y aún así te salía con monólogos baratos de Reiner, ¿por qué mi madre fue asesinada por un titán? O sea, es como meterte el pie tú solo y culpar al piso porque te pegaste. ¿Y por qué seguía pensando que tenía que hacer el retumbar? Si se supone que vio el futuro, también tuvo que ver esto. ¿Por qué pensó que era bueno seguir este camino si toda su motivación queda en nada? Se ve aún más como el niño berrinchudo de antes. Es que todo lo que tiene que ver con Eren una vez que vio el futuro es malísimo, pierde todo lo bueno que se planteó conforme pasan los capítulos. O sea, no entiendo cómo antes se nos introdujo a tantos personajes como unos demonios y los humanizó de una forma tan buena, haciéndote pensar si de verdad apoyabas a los buenos de la historia, acompañado de una crítica política y social buenísima. Y ahora tenemos esto. Y aún así, con todo y eso, amo Shingeki no Kyojin. Estoy consciente de que su final para mí tiene cosas muy cuestionables y hasta malas, pero eso no quita que sea de los animes que me metieron a este mundillo, que honestamente no sé si sea algo para agradecer. Y tiene muchos momentos que directamente son de mis favoritos de la ficción en general, no solo del anime. Tiene personajes que amo, tiene muchas noches de mi vida en las que me desvelaba solo por ver un capítulo más, y con todo y el final que tuvo, me sigue pareciendo una buena serie, que supo mantener un mensaje bastante positivo, que te podía hacer conscientizar sobre el fascismo, sobre la discriminación y la deshumanización que existe en los conflictos bélicos, que no se debe juzgar a nadie por la historia que tenga su país detrás. Aparte, el final no me gustó, pero sus primeras temporadas es de lo mejor que yo he visto en un shonen. Su cierre es decepcionante, pero eso no quita todo lo que me hizo sentir durante tanto tiempo. Obviamente me la baja un poco, pero tampoco voy a ser exagerado. La serie no se vuelve una mierda por su final. Honestamente, hubiera preferido algo diferente. A mí la teoría del bucle me convencía bastante, pero pues no fue así. Y si a ti sí te gustó el final, pues bien por ti, solo opinas diferente a mí, no te tomes esto personal. Suena medio contradictorio después de un video tan largo, pero es solo una opinión. Y si llegaste hasta aquí, gracias porque te mamaste. ¿Qué estás haciendo con tu vida para ver un video tan largo sobre un anime? Nah, mentira. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no dudes en suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de más videos. También tengo Twitter, así que puedes seguirme para estar más conectados. Y no lo olvides, siempre facha, nunca infacha. Adiós.